tal? Soy Lindsay La Reinaga, bienvenido y bienvenida a un programa más de Modernización en Marcha. Quiero invitarle para que se quede con nosotros. En los próximos 30 minutos vamos a estar hablando de un tema muy importante, y es que vamos a hablar acerca de la gestión del empleo público desde la experiencia de la República de Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto saludar. Muy bien, Lindsay, contento de estar acá y con nuestros amigos televidentes en una emisión más de Modernización en Marcha, y también estaremos conociendo acerca de la experiencia de las contrataciones colectivas siempre en el país sudamericano de Argentina. ¿Por qué no nos presentas a nuestro invitado, Lindsay? Así es un gusto para mí presentarles al licenciado Eduardo Arturo Salas. Él es el director de la Oficina Nacional del Empleo Público de la República de Argentina. Es un gusto, licenciado, tenerlo con nosotros acá en Modernización en Marcha. Gusto en estar con ustedes y un honor estar en El Salvador. Muy bien, ya entrando en materia, ¿cómo se gestiona o se administra el empleo público en Argentina? Tenemos básicamente dos instancias. Desde el punto de vista estatal tenemos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que es el ministro coordinador del Gabinete Presidencial y responsable por el artículo 100 de nuestra Constitución de regular todos los sistemas transversales de la administración. Y desde el punto de vista paritario tenemos a una comisión permanente de aplicación y relaciones laborales del Convenio General, configurado por representantes sindicales y estatales, que regula la marcha general de los temas de empleo público. Muy bien, por supuesto también nos gustaría conocer cuál es la relevancia o la trascendencia que tiene para la vida nacional, en este caso en Argentina, la gestión del empleo público, porque sabemos que es un tema sumamente importante. Bueno, todo parte del convencimiento, pero además de la demostración que se ha dado tanto en la historia como en numerosos estudios acerca de cómo la calidad del personal estatal influye decisivamente en la calidad de las políticas públicas. Y por el otro lado, cómo el Estado, en su rol de empleador ejemplar, también marca estándares de derechos laborales que el sector privado tarde o temprano deberá cumplir. Muy bien, ahora para generar una administración satisfactoria también es necesario una remuneración digna, acorde, diría yo, tal vez a la canasta básica en cada país latinoamericano, de acuerdo al contexto económico también. ¿Cómo es el caso en Argentina? Bueno, en las estructuras salariales que nosotros disponemos, normalmente la canasta básica y un poco más constituye el piso salarial de las categorías más bajas. Y de allí en más tratamos de mantener una proporción de 7:1, es decir, los trabajadores de mayor jerarquía cobran 7 veces el rango de la categoría más baja. Tratamos además de que estas escalas salariales se manejen por lo que se llama un sistema de puntos, de manera tal de mantener la jerarquía salarial en paralelo a la jerarquía laboral de los distintos compañeros que participan de las organizaciones públicas. Quisiera saber también, en este caso, la Oficina Nacional del Empleo Público tiene algunos mecanismos para poder controlar los derechos, los deberes, las obligaciones, tanto de los funcionarios como de los empleados también. Bueno, por otra parte, cada ministerio o cada entidad descentralizada tiene su propia unidad de personal. Nosotros lo que hacemos es, de alguna manera, la asistencia técnica y la supervisión a esas unidades de personal. Por el otro lado, todo tipo de denuncias que nosotros recibimos da lugar a una acción administrativa de investigación sumaria y una eventual descarga de las responsabilidades. Pero también en muchos de estos aspectos, al haber comisiones paritarias, también es en ese seno, en el seno de la representación sindical y de los funcionarios públicos, donde se recepcionan e incluso se tramitan las denuncias del compañero o la compañera que pueda haber hecho manifestación de alguna irregularidad. Por último, está siempre la vía judicial, que en el caso argentino, por el sistema de tramitación por escrito, es lento pero es seguro. Muy bien, tengo entendido que a partir de la década de los 90, usted me corrige, el año exactamente, ustedes empiezan a implementar lo que es el ingreso por concurso público, lo que aquí conocemos como una licitación. ¿Qué resultados les ha dado y qué bases o qué criterios toman en ese concurso público para poder aceptar a alguien y pues volverlo un empleado estatal? Claro. Sí, como consecuencia de la implantación de lo que hoy se llama el Sistema Nacional de Empleo Público, antes tenía otro nombre, se llamaba Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, se vuelve a la tradición de los concursos que había quedado durante muchos años, y particularmente durante la época de la última dictadura militar, prácticamente sin puesta en marcha. Como consecuencia de lo cual, en esa década y media aproximadamente se celebraron 8.000 concursos, más luego la crisis financiera que ustedes seguramente conocen del 2001-2002 prácticamente
significó el congelamiento de estos procedimientos. Desde el año 2009 estamos también implementando casi 6.000 concursos, de prever que el año que viene sean otros 10.000, porque por el otro lado también tenemos personal contratado que está pujando por su derecho a ingresar al régimen de estabilidad. Los concursos se celebran de alguna manera, entendería yo, de una manera clásica. El postulante, en primer lugar, pasa por una etapa de evaluación de antecedentes, tanto curriculares como laborales. Si aprueba esa etapa, pasa a una segunda etapa que tiene un peso del 60% sobre el total del puntaje a obtener, que consiste como mínimo en una prueba de conocimientos y en una prueba de aplicación o ejercicio práctico al oficio, técnica, profesión de cada uno. La tercera etapa, es decir, quienes aprueban esa segunda etapa pasan a una tercera etapa que es una entrevista laboral con el jurado, y por último, en aquellos casos donde por el puesto de trabajo, sea por jefatura o por el contacto con determinado tipo de público, se realiza una evaluación psicotécnica. Aquellos que aprueban las 4 etapas integran un orden de mérito y la autoridad política está obligada a escoger en el orden que el jurado le entrega. Los jurados habitualmente se componen de 5 miembros, nunca pueden ser todos del mismo sexo, tiene que contar con presencia de especialistas externos a la jurisdicción de que se trate, además de los representantes del ministro y de la jefatura de gabinete de ministros, es decir, la oficina a través de su personal integra los jurados y de alguna manera somos también encargados de asegurar que las cosas vayan conforme a derecho. Interesante también es que la ley y después el convenio le da a las entidades sindicales la posibilidad de presenciar los concursos en carácter de vedores. Es decir, pueden observar, pueden mirar, pueden eventualmente denunciar por escrito si hubiera habido alguna irregularidad, pero no intervienen ni como integrantes del jurado, ni en la composición de las pruebas o en la determinación del orden de mérito. Simplemente observan y aseguran que todo el mundo tenga sus derechos asegurados. Muy bien, precisamente platicando de eso, licenciado Salas, me gustaría que me comente desde su perspectiva la importancia de la meritocracia en el ingreso a la administración pública, porque es un tema que incluso acá en Modernización en Marcha lo hemos estado platicando anteriormente, porque hay muchas personas que se quejan que no existe esta característica al momento de la contratación muchas veces en el empleo público. Y sobre todo porque le agrego un poquito más de picante o de salsita, haría yo, a este comentario que hace mi compañera Lindsay. En nuestro país muchas veces el ingreso al empleo público es por compadrazgo, por favor político. ¿Esto es así en Argentina? Bueno, la primera cuestión es que la Constitución Nacional pone barreras bastante fuertes respecto de este tipo de designaciones, digamos, por afuera del procedimiento. En segundo lugar, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público, sancionada en el año 1999, la primera que el Congreso Nacional emite en relación a los empleados federales, establece taxativamente que quien ingresa sin haber aprobado el correspondiente concurso no puede adquirir la estabilidad correspondiente y además el acto es nulo, de nulidad insalvable. Esto significa jurídicamente que ese acto no existió nunca. Pero lo más interesante y en beneficio también de la calidad de nuestros dirigentes sindicales, hay que decir también que esa misma cláusula se incorpora en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Es decir, ya no solo es un imperativo constitucional y legal, lo cual sería más que suficiente para los funcionarios públicos, sobre todo para las autoridades como es mi caso, sino que además paritariamente hemos acordado gremios y Estado empleador en que la única forma de acceso al régimen de estabilidad es previa demostración de la idoneidad para el cargo. Licenciado Salas, usted ha mencionado la Ley Marco del Empleo Público, aprobada en 1999 en la Argentina. En nuestro país, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, por medio de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, impulsan la Ley de la Función Pública. Es una ley muy similar a la que ustedes poseen en Argentina, que busca eliminar precisamente lo que hemos estado hablando anteriormente, el nepotismo, el compadrazgo, que busca darle un poco de más eficiencia a lo que es el órgano ejecutivo. ¿Qué resultados positivos ha tenido la implementación de esta ley marco del empleo público en Argentina a la fecha? Bueno, la primera cuestión es que esta ley marco constituye el piso, el conjunto mínimo de derechos, deberes y obligaciones, régimen disciplinario y causales
de cesantía o exoneración de nuestros funcionarios. Sobre esa base se desenvuelve el convenio colectivo, motivo por el cual las dos cosas hay que verlas en conjunto. La ley es irreductible, menos de lo que la ley consagra como derecho, como obligación, como deber, los gremios no pueden, ni nosotros como Estado empleador podemos vulnerar porque es manda judicial, manda constitucional y manda del Congreso. Pero en simultáneo con la recepción a pleno por parte de los gremios de las principales características de la ley, la verdad que nos ha resuelto este tipo de problemas. Por cuanto ningún ingreso que no proceda por concurso da derecho a la estabilidad y por el contrario cualquier intento de designaciones fuera de este marco son nulas, de nulidad insalvable y por lo tanto apelables judicialmente, lo cual seguramente para el funcionario que las promueva será seguramente un dolor de cabeza, tener que desfilar por el Poder Judicial, por un tribunal, a mostrar que lo que ha cometido es una falta gravísima. Muy bien, en el caso de Argentina es la ley marco del empleo público. En El Salvador se está proponiendo un anteproyecto de ley de la función pública. Mi pregunta iría orientada al hecho de que estamos viendo que hay muchos esfuerzos de profesionalización de la administración pública. ¿Será esto una tendencia a nivel regional? Bueno, El Salvador, como la Argentina y como todos los países hermanos de Iberoamérica, hemos signado en el año 2003 la Carta Iberoamericana de la Función Pública. Esa Carta Iberoamericana, impulsada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que luego fue refrendada por los presidentes, incluso por los jefes de gobierno reunidos en Santa Cruz de la Sierra en noviembre del 2003, fue incluso recepcionada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Y en esa carta, todos los países de América Latina, Portugal y España, hemos comprometido a llevar, conforme a los ritmos y características de cada uno de nuestros países, al cumplimiento de buena parte de lo que acabamos de conversar. La carta es mucho más amplia, pero bueno, si nos referimos particularmente al tema de la meritocracia, pues la carta es, por así decirlo, un faro que está orientando en todos los países de América Latina, en todos. Muy bien, estamos hablando acerca de la gestión y administración del empleo público y vamos a conocer después de la pausa la experiencia de las contrataciones colectivas siempre en el país de Argentina. Nos acompaña en esta ocasión el licenciado Arturo Salas, director de la Oficina Nacional del Empleo Público, siempre de la República de Argentina. Con él estaremos abordando esta temática y ampliándola después de la pausa. Siga con nosotros, volvemos enseguida. Qué bueno que continúe con nosotros en su programa Modernización en Marcha. En esta noche estamos hablando acerca de la gestión del empleo público desde la experiencia de Argentina. Nos acompaña el licenciado Eduardo Arturo Salas. Él es el director de la Oficina Nacional del Empleo Público, precisamente en Argentina, Daniel. Muy bien, y es que precisamente el licenciado Salas, en su estadía acá en El Salvador, estuvo participando en conferencias y conversatorios donde se abordaron temáticas como experiencia en contrataciones colectivas, tema que ya vamos a analizar en los próximos minutos, la administración pública, gestión del empleo y lecciones desde la experiencia de Argentina. ¿Quiénes participan en estas conferencias y estos conversatorios? Funcionarios públicos como integrantes de la red de recursos humanos, integrantes de la red de relaciones laborales, representantes sindicales, organizaciones no gubernamentales, universidades y la sociedad civil en general. Los dejo con la nota y volvemos enseguida. El licenciado Eduardo Arturo Salas visitó nuestro país gracias al Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular, a la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Durante su estadía en El Salvador, participó en ponencias y conversatorios en las que se abordaron temáticas como la gestión del empleo público, formas idóneas de ingreso al aparato estatal, la negociación colectiva en la administración pública, así como el análisis de algunas leyes y normativas de Argentina que contribuyen a enriquecer el panorama del proyecto de profesionalización del órgano ejecutivo impulsado a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado por medio del anteproyecto de la Ley de la Función Pública.
El licenciado Salas compartió las experiencias de su área en el país suramericano con representantes del cuerpo diplomático, funcionarios de gobierno, representantes de distintos gremios sindicales del órgano ejecutivo, sector académico y representantes de la sociedad civil. Muy bien, licenciado Salas, y pudimos ver en la nota que estuvo compartiendo con diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. En este caso veíamos también funcionarios, sector sindical, universidades, o sea, sociedad civil. Y queremos que nos comente esta experiencia, ¿qué le ha parecido en estos conversatorios y estos foros que tuvo con estas personas? La primera reacción es el profundo agradecimiento por la atención, la deferencia, la calidad, la calidez en el trato. Por el otro lado, me voy gratamente sorprendido de la capacidad técnica profesional, además del impulso político y moral de la subsecretaría. Realmente hemos tenido una primera jornada de trabajo y realmente es un equipo de primera línea. También en el contacto con los sindicalistas, y bueno, más allá de que siempre aparece un poquito más, como comentaba acá el colega, con un poquito más de picor, pero realmente lo que siento es este impulso de la sociedad salvadoreña y particularmente del sector sindical de referencia, que es nuevecito, de las ganas de contribuir a la construcción de un servicio civil en favor del pueblo salvadoreño. Entonces, allí las diferencias y las pequeñas trabas que pueda haber seguramente van a ser resueltas con buena voluntad y con un poco de ingenio. Y con relación a las intervenciones de los colegas de las unidades de personal o de las unidades de relaciones laborales, como lo llaman ustedes, lo que he encontrado es una recepción y unas preguntas y unas ganas de intercambiar experiencias y de cómo continuar en la cuestión. Para mí es un síntoma evidente de que El Salvador está por dar un paso trascendente en la cuestión. Eso es importantísimo, y también me gustaría resaltar el hecho que algunas personas dicen no tenemos que copiar, pero sí definitivamente es importantísimo conocer las experiencias de otros países para poder aplicar y tropicalizar cosas que también puedan funcionar en El Salvador, definitivamente. Sí, por cierto que las intervenciones, por lo menos del que habla, y esto ustedes seguramente lo sabrán también por la intervención del Fondo Argentino de Cooperación, no es venir a vender recetas ni a proponernos como modelos arquetípicos, simplemente contamos los aciertos y horrores también que hemos cometido y el camino que hemos ido abriendo en la marcha. Esta experiencia no es transferible, pero sí puede emular, sí puede insinuar, sí puede despertar imaginación, sí puede permitir contrastes y de esa manera intercambiar posibilidades, pero siempre desde el punto de vista salvadoreño. En esto mi intervención es absolutamente extranjera. Muy bien, licenciado Salas, o tropicalizar, como mi compañera bien lo ha dicho. Otra herramienta que ustedes utilizan y que también se utiliza acá en nuestro país es la contratación colectiva. De esta deben participar dos partes, una que es la gubernamental y otra que es la representación de los sindicatos de los trabajadores. ¿Cómo se realiza esto en Argentina? Bueno, la ley justamente prevé que por el lado estatal la participación de los negociadores somos representantes del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es decir, la ley obliga al Estado empleador a negociar con quienes son de alguna manera custodios de la caja fiscal, con quienes estamos con el ojo más puesto en los temas vinculados con el personal. Y cuando las negociaciones tienen que ver con ministerios o entidades descentralizadas, parciales, entonces se incorpora obviamente el máximo incumbente, el ministro o el presidente de la entidad descentralizada. En el caso de los gremios, también la ley prevé la intervención de los dos grandes gremios que tenemos en la Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión Personal Civil de la Nación, y si existiera un gremio local, también se incorpora a la mesa de negociaciones. Así que siempre la negociación es entre estas dos partes. Yo quisiera conocer de qué forma se hacen o se conforman, más bien dicho, las gremiales sindicales en Argentina. Bueno, el fuero sindical y todo lo que hace a la legislación de la organización sindical se desprende de una ley ya de algunos años, la 23.551, y tiene una jurisprudencia y tiene un procedimiento completamente autónomo porque es de aplicación pública transversal, tanto para el sector privado como para el sector público. En la Argentina tenemos un modelo sindical de hace ya muchos años, prácticamente de la década de los 50, que presenta diferencias significativas respecto de Honduras. En general,
nuestros grandes sindicatos son sindicatos por rama, no por empresa ni por institución. Eso hace entonces que la conformación del movimiento obrero organizado tenga una compactación y un impacto cuantitativo muy grande. ¿Nos podría poner un ejemplo pequeñito para poder entender eso? Sí, cómo no. En el caso, suponte, de la actividad de la industria metalúrgica, hay un solo sindicato, la Unión Obrera Bien. Metalúrgica. No estamos hablando de una empresa o una institución en específico, Claro, sino que... exactamente, de es la rama es el de gremio. trabajadores de un sector de la economía. Pero es posible, junto con un convenio general, que por empresa haya convenios sectoriales. Esos convenios sectoriales no pueden invalidar el convenio general, tienen que estar articulados, pero básicamente opera así. En el caso estatal es de la misma forma, tenemos un convenio global, general y convenios por escalafón. En el caso particular del Estado, habrás notado que hay dos sindicatos, Sí. porque la tradición histórica, muy previa a la ley 23.551, encuentra la existencia de estos dos sindicatos. ATE fue fundada en 1918 y UPCN en 1946. Tiene muchísimos años. Tienen unos cuantos años. Sí. Entonces su presencia y su inserción entre los trabajadores estatales nacionales es muy fuerte y muy antigua. Muy bien, licenciado Salas, ¿qué se puede negociar, qué queda fuera en una contratación colectiva? Bueno, en el caso de nuestra legislación, la negociación colectiva puede prácticamente negociar cualquier aspecto que tenga que ver con las relaciones laborales, excepto las facultades de organización y dirección del Estado y el principio de idoneidad para el ingreso y la promoción en la carrera. Todos los otros temas quedan sujetos a los temarios que articulemos, aunque en general las materias que se negocian, que suelen ser objeto importante de la negociación, tiene que ver con tres aspectos troncales. En primer lugar, el régimen de categorización de los puestos de trabajo, que nosotros llamamos escalafón. Y luego el régimen de promoción y avance en la carrera del funcionario, requisitos de ingreso, requisitos de capacitación, de evaluación, etc. El segundo aspecto tiene que ver con las condiciones laborales, horarios, carga de trabajo, trabajo riesgoso, en fines de semana, en fin, todos los aspectos que hacen a las prestaciones laborales en las distintas condiciones que se pueden presentar. Y por último, obviamente, los sueldos y suplementos. Y en ese sentido, la ley lo que nos da como límite son las disponibilidades presupuestarias. Es decir, no podemos negociar lo que no tiene un financiamiento genuino en el presupuesto, esto lo sanciona la ley. También se interpreta de que el presupuesto es una ley del Congreso, el Congreso es la representación del pueblo, que es en definitiva el que dispone cómo gasta los dineros que se recaudan por impuestos, y por eso también la presencia de los representantes del Ministerio de Economía en el momento mismo de la negociación, para asegurarse que las cláusulas que podamos estar conversando, pactando, tienen el debido respaldo fiscal. Tengo la curiosidad de conocer los retos con los cuales la oficina se enfrenta cada vez que existe una negociación colectiva. ¿Cuáles son los retos más continuos que se presentan? Bueno, el principal reto fundamentalmente es la comprensión del sector sindical, sobre todo cuando inicia por primera vez un convenio colectivo, que les cuesta entender que hay limitaciones en la negociación, más allá de que muchas veces los planteamientos sean justos, pero también las posibilidades son las que son. Entonces, en ese sentido, es un trabajo de acompañamiento donde, por un lado, el principio de buena fe nos obliga a conceder todo lo que sea concedible, pero al mismo tiempo restringir lo que no se puede conceder. En este sentido, la experiencia negociadora de estos dos grandes sindicatos de hace tantos años ha jugado un capital importante, porque el movimiento obrero organizado en el sector se ha dado cuenta que es un actor, es un socio estratégico de la gestión pública. No me refiero exclusivamente a la gestión del gobierno, que ambos sindicatos pueden tener su proximidad o lejanía, sino de darse cuenta que en el ejercicio de la gestión pública lo que se está administrando son recursos de la gente y políticas públicas de un gobierno democráticamente elegido. No se recuerden nuestras historias políticas que han marcado
también muchos años nuestros desencuentros como argentinos. Muy bien, licenciado Salas, el tiempo se nos ha terminado, pero quisiera recoger su opinión acerca de los esfuerzos que se están realizando acá en nuestro país por estandarizar aquellos servicios públicos, la profesionalización de los servicios públicos y emular las cosas buenas de otros países que también ya llevan un poco más encaminado este esfuerzo. Bueno, tengo entendido, a pesar del poquito tiempo, y se imaginan que por la agenda también agitada que he tenido no he podido dedicar mucho tiempo a todos los temas, pero tengo entendido que por un lado hay un esfuerzo importante por dotar de una nueva ley de función pública que actualice la que tengo entendido el país viene manteniendo de los años 60. Creo que es una ocasión importante para que todos los actores sociales, sindicales, incluso políticos puedan dotar a El Salvador a través del Congreso de la mejor ley que sea posible, y en eso la experiencia comparada es tremendamente importante para evitar fracasos que por ahí en otros lados hemos tenido. Eso me parece de un trabajo importantísimo. Tengo también entendido que se ha hecho un vasto estudio salarial con aportes también de algún colega extranjero que está dando como orientación la posibilidad de ir ordenando progresivamente y dentro de las disponibilidades presupuestarias una mayor equidad interna en los pagos entre las distintas instituciones. También he visto los planes y proyectos de la subsecretaría y realmente me voy francamente sorprendido, y Dios quiere iluminar al pueblo salvadoreño y a sus autoridades para aprobar y poner en marcha eso. Y por el otro lado, lo que he visto en las manifestaciones de los colegas sindicales es, más allá nuevamente de las rispideces que siempre suele haber en estas cuestiones, la mejor predisposición para darle al pueblo salvadoreño la administración que ese noble pueblo se merece. Muy bien, licenciado, muchas gracias por haber venido a visitarnos al programa Modernización en Marcha y por supuesto por toda la experiencia que ha venido a compartir en nuestro país. No, gracias a ustedes, en particular a las autoridades de este país y sobre todo al honor del pueblo salvadoreño de escucharme a través de este programa. Muy bien, así llegamos al final de esta emisión de su programa Modernización en Marcha, no sin antes invitarle a que nos busque por las redes sociales, Lindsay. Así es, nos busca como Modernización en Marcha precisamente en Facebook, tenemos nuestro canal en YouTube y también nos puede seguir en Twitter. Buenas noches. Hasta la próxima.